Bueno, entonces damos inicio a la segunda sesión del workshop sobre responsabilidad civil y argumentación jurídica, la responsabilidad civil y el discurso de los juristas y de los filósofos. Bueno, ahora me acompaña Magdalena Bustos Díaz. Ella es compatriota en mi caso, así que estamos muy felices, en especial yo, de darle la bienvenida en tierras gironinas. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Además, es profesora de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile y en la actualidad también es doctoranda en Derecho por la misma casa de estudio, esta vez por la Universidad de Chile. Su ponencia se titula El deber de lealtad contractual, justificación y ámbito de aplicación. Dejo entonces con ustedes a Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la invitación que me ha efectuado el profesor Diego Papagiannis para poder participar en este workshop, para efectos de poder poner en la mesa la discusión de mi proyecto de tesis doctoral, que como ya señalaba Esteban, se denomina El deber de lealtad contractual, justificación y aplicación. Considero necesario partir con una declaración de principios. Y es que yo vengo del mundo inverso del que señalaba el profesor García Amado. No vengo desde la filosofía hacia el derecho privado, sino que del derecho privado hacia la filosofía. Y de ahí, por lo tanto, como ustedes van a poder ver a lo largo de esta exposición, es muy central dentro de mi proyecto de investigación la práctica jurídica y la forma en que efectivamente resultan operativas las discusiones a nivel teórico. Bueno, para seguir una secuencia en esta ponencia, primero expondré el problema que justifica mi investigación, para luego ir evidenciando sus objetivos y la hipótesis central, decantándose así cada uno de los temas que son parte de mi proyecto de tesis doctoral. Bueno, pues bien, en materia de contratos, se ha sostenido pacíficamente por la doctrina que estos se encuentran integrados no solamente por lo que estipulan las partes y lo dispuesto por la ley, sino además por una serie de elementos que tienen un carácter implícito y que se entienden incorporados al mismo. Dentro de estos elementos implícitos destaca la buena fe, cuya fuente normativa en el caso chileno se encuentra en el artículo 1546 del Código Civil, que reza en lo literal lo siguiente: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Ya veremos la importancia que tiene este artículo en mi investigación. Perdón. La doctrina chilena asevera que la buena fe que se integra a los contratos por aplicación del citado precepto legal es un tipo especial de buena fe que denomina buena fe objetiva. Esto es, aquella que deja de lado el aspecto psicológico del sujeto, pasando ahora al campo de las conductas y por lo tanto de la ética, presentándose como una regla de conducta humana que exige dirigir el actuar conforme a una serie de normas que figuran más bien patrones de rectitud y honestidad. Esta buena fe en su dimensión objetiva ha sido motivo de un amplio desarrollo dogmático por parte de la doctrina y la jurisprudencia nacional chilena. Examen que incluye un catálogo de sus diversas manifestaciones. Dentro de las más conocidas podríamos mencionar la doctrina que proscribe o que prohíbe ir en contra de los actos propios y aquella que señala o que prohíbe el abuso del derecho. Sin embargo, otra de las manifestaciones de la buena fe en su fase objetiva es la lealtad, que a diferencia de lo ocurrido con la teoría de los actos propios o con la teoría del abuso del derecho, no ha sido objeto de un estudio sistemático por parte de la dogmática civil chilena. En efecto, tanto esta como la jurisprudencia nacional se limitan a señalar que de la buena fe se desprende la lealtad y que ésta constituye un deber, sin analizar su contenido, su justificación, ni distinguir las consecuencias que de él podrían derivar. Esto es, en términos muy fáciles, qué significa en cada situación en concreta comportarse correcta, honesta o lealmente. No obstante este vacío en el ámbito civil contractual, la lealtad ha sido estudiada en otras ramas del derecho. Un caso emblemático es lo que ocurre en materia de derecho comercial, a propósito de la regulación de sociedades anónimas. En efecto, la ley de sociedades anónimas
señala explícitamente que a los directores les corresponde el deber de comportarse de forma leal. ¿Qué significa esto? Aquel comportamiento que importa un actuar sin tomar una ventaja sobre la sociedad cuyo interés debe siempre privilegiar. Un ejemplo concreto se encuentra en el artículo 42, número 5 de la Ley de Sociedades Anónimas, que prohíbe a los directores de este tipo de sociedades tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usarlo en provecho propio de sus parientes o representados, o en beneficio de otras sociedades, sin previa autorización del directorio. También la lealtad ha sido regulada y contemplada en otras materias propias del ámbito del derecho privado, fuera del ámbito de la responsabilidad contractual, como ocurre en materia de competencia desleal. A partir del año 2007, nuestro país, Chile, regula la competencia desleal. En el artículo 3 de esta ley se señala y se define una conducta genérica de competencia desleal, señalando que es toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos persiga desviar la clientela de un agente de mercado. ¿Qué es esto? Esto se impone a los competidores el deber general de corrección, que se basa precisamente en reglas de fidelidad, confianza y lealtad. Siguiendo con ello esta idea de que la conducta desleal escapa del comportamiento esperable al empresario diligente. Un empresario diligente compite duro, pero con lealtad, con honestidad. Uno de los ejemplos que dispone la Ley de Competencia Desleal, dentro de los tantos, es específicamente la prohibición de intervención en contrato ajeno, en el cual claramente se evidencia como una manifestación de la lealtad este deber de corrección que le impide a un competidor interferir en un contrato de otro competidor con la finalidad de desviar la clientela en su propio beneficio. Otro tanto ocurre en materia de ley de mercado de valores, a propósito de la lealtad. El artículo 59 de esta ley sanciona penalmente tanto al agente de valores, al auditor externo, contador, corredor de bolsa, que entregue información falsa al mercado, protegiéndose en este caso la fe pública, que también ha sido considerada por la jurisprudencia nacional como una especie o como un caso de lealtad. Esta hipótesis de conducta desleal, tratada en la Ley de Mercados de Valores, si nos damos cuenta, es bastante parecida a la ya mencionada respecto de los directores de sociedades anónimas, pero con la diferencia en que en el caso de los agentes del mercado, la fe o la lealtad que se protege es la fe pública. En cambio, tratándose de la Ley de Sociedades Anónimas, la fe o la lealtad que se ampara es la de la sociedad comercial. Lo que guardan en común estas tres regulaciones que les he mencionado, que recogen la idea de lealtad, es básicamente la siguiente idea: considerar los intereses ajenos por sobre los intereses propios, ya sea que esos intereses sean de una sociedad comercial, del mercado o de un competidor. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en las regulaciones o en las materias que les he mencionado, en materia contractual civil, hasta la fecha, no existe un desarrollo sobre la idea de lealtad, tanto en cuanto al rol que le corresponde como un elemento implícito del contrato, emanado de la buena fe, como en cuanto a su significado y ámbito de aplicación en los contratos a los cuales ésta se integra. Ello es bastante curioso, porque no es difícil encontrar una serie de referencias doctrinarias y jurisprudenciales sobre la lealtad contractual, pero de una manera meramente enunciativa, enunciando lo evidente que es precisamente el rol que ésta cumple y la aplicación práctica de ella en el contrato al cual se integra. Muchos de nosotros como abogados o como estudiosos del derecho hemos escuchado o leído decenas de veces expresiones tales como esta o tal conducta de la contraparte es una conducta desleal o tal o cual situación es contraria a la lealtad contractual. Pero bueno, ¿qué significa esta lealtad contractual y efectivamente si esta constituye o no un deber? De ahí que los primeros objetivos, o uno de los primeros objetivos de mi investigación doctoral es identificar el rol que le corresponde a la lealtad en materia contractual y justificar que ésta constituye un deber de conducta, que se incorpora al contrato como un elemento implícito. Considerar a la lealtad contractual como un deber de conducta se traduce en identificar a ésta, siguiendo la lógica de Hart, en una regla de conducta, en el tan conocido estar obligado.
Esto es, y ahora citando al doctor Papagiannis presente, en fijarnos que lo central de una regla de obligación es ofrecer un estándar de comportamiento general que funciona como guía de conducta para los ciudadanos. En efecto, de ser concebida la lealtad como un deber de conducta, esta pasará a incorporarse al contrato, deviniendo en una obligación de la misma importancia de aquellas dispuestas en la ley y de las cláusulas dispuestas por las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. En tal supuesto, la lealtad resultará ser una regla de conducta exigible, cuya infracción puede o podría activar, según sea el caso, los distintos efectos o mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico ante situaciones de incumplimiento contractual. Ahora bien, curiosamente, lo relacionado o lo dicho se relaciona con lo discutido en la sesión de ayer en la presentación del libro Derecho Degenerado, realizada por el profesor García Amado. En tanto, la incorporación de la lealtad contractual como un deber de conducta implícito y, por lo tanto, parte integrante del contrato, se encuentra muy relacionado con lo sostenido por uno de nuestros sujetos de comentario el día de ayer, Larens, a propósito de la integración contractual. Para Larens, el contenido del contrato supera los límites de la voluntad negocial de las partes, formando parte de ese contenido elementos no manifestados por éstas, los que se extraen de la idea fundamental y de la finalidad del contexto total y de la naturaleza genérica del contrato respectivo, extendiéndose, por lo tanto, la interpretación integradora del contrato hasta donde pueda y tenga que deducirse del contexto del negocio jurídico, de modo comprensible para las partes y conforme a la buena fe, la disposición que ha de integrarse. Esta idea de interpretación integradora se distingue metodológicamente de la integración de los efectos del negocio mediante normas supletorias, y aquí es donde propongo una diferencia fundamental. En el entender de Betti, la primera, es decir, la interpretación integradora, trata sobre los puntos de la reglamentación negocial, que pese a no concedérseles cabida a la fórmula que resultó inadecuada, fórmula contractual, están sin embargo comprendidos en la idea que ella expresa y en consecuencia quedan encuadrados en el contenido del negocio. En estos puntos a integrar por caminos de interpretación se derivan siempre del conjunto de la declaración, apreciando según los cánones de la buena fe, los usos sociales y etc., en la medida que son inteligibles e identificables para las partes. O sea, cuando nos referimos a la interpretación por vía de integración, nos estamos refiriendo a integrar el contenido del contrato con aquello que las partes pudieron o pudo haber resultado identificable para ellas mismas, dentro de los parámetros de la naturaleza del negocio en el cual estemos enmarcados. Esto se diferencia de la integración propiamente tal, integración por vías de normas supletorias en el entendido de Betti. En tanto, esta presupone, al contrario de la interpretación integradora, justamente la carencia de un precepto colegible de la fórmula contractual y por lo tanto una laguna. No solo en la fórmula, sino en la idea misma, en el precepto de la reglamentación negocial. Y ella concierne ya no al supuesto de hecho del negocio, sino únicamente a sus efectos y por lo tanto es integración de los efectos. De ello se sigue que la integración que resulta razonable o que resulta servicial para mi investigación es la integración que funciona por vía de interpretación, es decir, aquí el primer supuesto que ya he mencionado. Ahora, sostener que la lealtad contractual es un deber de conducta se encuentra en armonía con otras materias del derecho civil y con otras disposiciones legales, según lo que ya les comenté. Por lo tanto, esto no es tan extraño, o pareciera que no es tan extraño, a lo menos para el legislador chileno, concebir la idea de lealtad de una forma autónoma o de una forma diferenciada o separada de la buena fe, pese a que sea una manifestación de esta. Por lo demás, concebir la lealtad contractual como un deber de conducta se encuentra plenamente en concordancia con la idea o con la concepción de un contrato como un instrumento de colaboración, que reconoce en este un contenido ético, como también puede resultar plenamente compatible con aquellas posturas liberales, como las de Fried, que concibe el contrato como una promesa. Ya me voy a referir sobre este punto. En cuanto al contenido ético del contrato, o en cuanto al entendido del contrato como un instrumento de colaboración, el autor uruguayo Camont
señala que éste debe dejar de percibirse como una institución en la que los contrayentes negociales se sitúan en polos opuestos y en función de intereses y de necesidades contrapuestas, en confrontación por superar y dominar los intereses del otro. Todo ello con la idea de eliminar esta colisión de intereses. Si hablamos de un concurso de voluntades que se requiere para la formación de cualquier contrato, este concurso de voluntades no necesariamente debe leerse de forma antagónica, sino que debe leerse, como su nombre lo indica, como un concurso, conjunto de voluntades que se reúnen para la obtención, de un objetivo que será, por supuesto, para la satisfacción de intereses por separados, pero que deben reunir esta voluntad para poder obtener esta satisfacción de intereses recíprocos. Este contenido ético del contrato se traduce en que el ordenamiento legal implementa en sus disposiciones normativas reglas imperativas de conducta que se despliegan durante todo el íter contractual, desde la génesis a su extinción, entre las cuales, en mi parecer, como elemento de integración podría funcionar la lealtad. Por su parte, en posturas o en visiones liberales contractuales, como la de Fried, bajo la lógica del contrato como promesa, también se reconoce en la existencia de deberes de carácter implícito, pero bajo una fundamentación distinta. Fried, al señala que las promesas, como toda expresión humana, se encuentran hechas de propósitos y experiencias compartidas por las partes, de ese entendimiento, de un lenguaje y de una práctica común, es decir, de un background, formado por expectativas recíprocas que no requieren ser en su totalidad explícitas, pero que se advierten una vez que han sido vulneradas. Por lo tanto, esta visión también reconoce la presencia de elementos implícitos, lo que también puede resultar compatible con concebir a la lealtad como un elemento implícito que se integra como parte del contenido del contrato. Ahora, con todo debo advertir que en el marco de esta investigación, cuando me refiero a incorporar al contrato deberes implícitos como el de lealtad contractual, ello en caso alguno significa exigir a los contratantes una conducta cercana a la virtud. En palabras de Fuller, la moral de aspiración, sino de la moral del deber. Esto es, en la prescripción de normas básicas sin las cuales es imposible lograr una sociedad ordenada o sin las cuales una sociedad ordenada encaminada a ciertos fines tiene que fracasar en sus intentos. Esto es en extremo relevante, pues si bien en mi tesis doctoral pretendo o intentaré probar y justificar que la lealtad es un deber de conducta y que se integra al contenido de las obligaciones contractuales bajo la ya identificada interpretación integradora, la ampliación de la nómina de los deberes contractuales no implica en caso alguno la exigencia de deberes que emanan de una voluntad hipotética, sino solo aquellos que puedan desprenderse objetivamente del contrato, es decir, de la práctica contractual, de los usos, la costumbre o el tráfico jurídico. Ahora bien, otra de las normas o una de las normas básicas que durante esta investigación resultará aplicable para justificar la lealtad como un deber es precisamente la reciprocidad de las relaciones contractuales. Nuevamente, en palabras de Fuller, lo que la regla de oro trata de dar a entender no es que una sociedad esté compuesta por una red de convenios explícitos, sino que ésta se mantiene unida por un fuerte nexo de reciprocidad. Vestigios de este concepto se encuentran en toda moral del deber. Donde quiera que trata de justificarse un llamamiento al deber, lo hace en términos parecidos al principio de reciprocidad. Y es en esa reciprocidad que, en mi opinión, la que lleva a los contratantes a una legítima expectativa respecto de la conducta que puede esperar del otro. Expectativa razonable que a su vez constituye un deber implícito para la contraparte. De esta forma, y siguiendo a Fuller, puede perfectamente razonarse que los contratantes solo uniéndose, reafirman primero sus diferencias y la diluyen satisfactoriamente sobre la base de la recíproca necesidad del uno respecto del otro, y porque ambos tienen lo que el otro necesita, y por ello es que contratan. Recapitulando entonces, el problema que motiva esta investigación doctoral es que pese a que pueden sostenerse, en mi entendido, que existen buenas razones, incluso razones legales, para considerar que la lealtad contractual constituye un deber, una regla de conducta, esta no ha sido reconocida como tal, ni menos ha sido construida dogmáticamente por parte de la doctrina nacional chilena. Este es, pues, el eje de mi tesis o mi proyecto de tesis doctoral, justificar que la lealtad que emana de la buena fe objetiva en materia contractual y que se integra a los contratos por disposición del artículo 1546 del Código Civil chileno, constituye un deber de conducta, una regla de derecho que resulta exigible para las partes contratantes.
Sin embargo, lo anterior no es el único problema de que tratará mi investigación. En efecto, podrá advertirse que si no existe un desarrollo dogmático de la lealtad en materia contractual en términos generales, menos aún existen estudios que se refieran a su significado y ámbito de aplicación en los distintos tipos de contratos a los cuales ésta se integra. Cuestión que se traduce a su vez en la indeterminación del estándar de conducta que resulta exigible al sujeto de cada relación contractual frente a la infracción del deber, lo cual es clave. Lo recién señalado es central, pues una de las consecuencias de establecer que la lealtad es un deber implica entender que ella constituye una guía de conducta para los ciudadanos, como lo dije anteriormente, y por lo mismo determinar su significado y ámbito de aplicación permite establecer el contenido de este deber de lealtad. En otras palabras, ¿en qué consiste esta guía de conducta? Para la determinación del significado de la lealtad y de su ámbito de aplicación, analizaré o voy a proponer por ahora, en esta etapa preliminar de mi investigación, una taxonomía de 3 tipos de contratos en los cuales se puede analizar y evidenciar el funcionamiento de la lealtad. En primer lugar, los contratos de intercambio. Esto es, como ustedes saben, aquellos contratos de ejecución instantánea o diferida en que las partes acuerdan intercambiar bienes o servicios mediando no un precio sin que sea relevante la persona contratante, como en una compraventa o en una permuta. Luego, los contratos que generan obligaciones que se sostienen a largo tiempo, como los contratos de tracto sucesivo, aquellos en cuyas obligaciones se van cumpliendo de forma escalonada o periódicamente, como un contrato de suministro o como un contrato de arriendo. Y en tercer lugar, los contratos intuito persona o aquellos que se basan en las relaciones de confianza, en lo que la persona del contratante y la relación de confianza con éste resultan determinantes para su celebración, como en un mandato o ciertos contratos de prestación de servicios profesionales. Analizaré la lealtad en estos 3 tipos de contratos por una razón muy simple, y es que en principio, y de acuerdo a la lógica que subyace a la naturaleza de la obligación, cada uno de los tipos de contratos indicados, o en cada uno de estos tipos de contratos, la lealtad como deber de conducta debería jugar un rol distinto, resultando más o menos exigente según sea el caso. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de ejecución instantánea, en el que la persona de los contratantes no resulta determinante, la exigibilidad de la lealtad contractual pareciera ser menor. Ello porque la expectativa que se tiene respecto de la conducta leal en relación al otro, con quien no se tiene ningún grado de cercanía, pareciera ser mínima. Lo contrario ocurre con un contrato intuito persona o con un contrato en el que se funda en una relación de confianza. ¿Por qué? Porque la condición y las características particulares de las personas con las cuales se elige contratar hacen que en la contraparte se genere una expectativa de conducta que resulta más intensa en cuanto a la exigibilidad de la lealtad. ¿Por qué? Porque se espera del otro mucho más de lo que podría esperarse respecto de una persona con la cual pareciera indiferente la contratación. Otro tanto ocurre con ciertos contratos, como los contratos de tracto sucesivo, como en el arrendamiento, en el que la expectativa de exigencia de la lealtad de una parte para con la otra pareciera ser en principio media. ¿Por qué pareciera ser en principio media? ¿Por qué lo dejo en intermedio de las 2 situaciones mencionadas anteriormente? Porque si bien en un contrato de tracto sucesivo, inicialmente la parte o la identidad de la persona contratante puede no ser determinante, como la relación se sostiene a lo largo del tiempo, este hecho que se mantenga o que se transcurra o se mantenga a lo largo del tiempo va generando o va acercándose a las posiciones, generando una situación de cercanía que va a funcionar sobre la base o que tendría como efecto que la lealtad funcionara de una forma al menos un poco más exigente de lo que resultaría en un contrato de intercambio en que simplemente se realiza la contratación con una persona que luego nunca más se ve. En efecto, en esta parte resulta pertinente evidenciar un dato histórico a propósito de esta gradación que estoy proponiendo de la lealtad en materia contractual, a propósito de la buena fe objetiva, y que dice relación con el siguiente hecho. El hecho de que y que dice relación con el hecho que la ejecución de buena fe de los contratos tiene su origen en el derecho romano, en la distinción entre contratos de bona fide y contratos de derecho estricto. De estos últimos nacen obligaciones de límites precisos e invariables, que están señalados al otorgarse el contrato, constituyendo obligación lo que está exclusivamente marcado por la manifestación taxativa de las partes.
En cambio, de los primeros, es decir, de los contratos de buena fe, nacen obligaciones de cierto modo que son flexibles, debiéndose todo lo que sea conforme a la buena fe y a la lealtad que se deben los contratantes, no interesando precisamente si las partes han hecho referencia a ello. Incluso en los contratos de derecho estricto, su eficacia es unilateral respecto de cada obligación que engendra, corriendo cada obligación su suerte independiente. En cambio, en los contratos de buena fe hay una bilateralidad que entraña una reciprocidad obligatoria, por lo cual se reconoce una mayor elasticidad y amplitud. Obviando que hoy en día no existe esta distinción entre contratos de derecho estricto y contratos de buena fe, de lo recién señalado se sigue una conclusión que no es menor, y es que la magnitud o la intensidad de los deberes contractuales no es algo ajeno a los ojos del derecho. Por lo demás, siguiendo a Scanlon, no deja de ser cierto que quienes siguen una relación concreta o personal deben tener un mayor cuidado para con el otro que aquellos que solo tienen una relación abstracta con sus conciudadanos o prójimos. Retomando entonces lo más arriba señalado a propósito de la lealtad, y una vez justificada esta como un deber de conducta, aparece el segundo eje de mi investigación. Esto es, identificar el deber de lealtad, su significado, y evidenciar que éste resulta más o menos exigente dependiendo de la naturaleza de la obligación emanada del contrato al cual la lealtad se integra como un deber de conducta. Bueno, pues bien, en honor al tiempo que se me ha otorgado, es todo por cuanto puedo señalar. Muchísimas gracias.